Las palabras cortaron el aire como cuchillas afiladas, atravesando mi pecho y destrozando, en segundos, años de paciencia y amor incondicional. El tenedor tembló en mi mano derecha mientras mis ojos se clavaban en el rostro contorsionado de Beatriz, mi nuera, quien me miraba con el desprecio más puro que jamás había visto en mi vida. El aroma del guiso de camarones, que minutos antes calentaba mi corazón con dulces recuerdos de la infancia, ahora sabía amargo en mi boca. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas de la moderna casa que ella insistió en alquilar, lejos de todo lo que conocía y amaba. Marcos, mi hijo, permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el plato, como si las papas y los camarones pudieran ofrecerle una salida a ese momento de absoluto bochorno. Sus manos, que yo había sujetado tantas veces cuando era niño, ahora temblaban imperceptiblemente mientras giraba el tenedor en movimientos mecánicos e inútiles. Podía sentir su lucha interna, dividido entre la lealtad a la madre que lo crió sola y el amor por la esposa que había elegido para compartir su vida. Ana, mi nieta de 15 años, estaba sentada al final de la mesa, con los ojos desorbitados por el shock. Pude ver el momento exacto en que la inocencia en su mirada se transformó en algo más maduro, más doloroso, la comprensión de que los adultos en quienes confiaba eran capaces de crueldad. Sus mejillas se pusieron rojas y ella bajó la cabeza como si la vergüenza fuera suya. El calor subió a mi rostro, una mezcla explosiva de humillación y furia contenida que hizo que mi corazón acelerara peligrosamente. A mis 62 años, había sobrevivido a tantas tormentas, la muerte prematura de mi madre, el abandono de mi marido, décadas de trabajo arduo para criar a Marcos sola. Pero nada me había preparado para ser reducida a vieja y mandada a callar por aquella mujer a la que había recibido en mi familia con los brazos abiertos. Fue entonces cuando todo se derrumbó dentro de mí. Durante 40 años, construí mi vida en torno a una sola certeza, el amor incondicional por mi hijo. Desde el día en que nació, con esos ojos curiosos que parecían ver a través de mi alma, dediqué cada respiración, cada pensamiento, cada latido de mi corazón a asegurarme de que él tuviera todo lo que yo nunca pude tener. Crecí en un pueblo olvidado por el progreso, donde las casas de adobe se alineaban como dientes torcidos a lo largo de un camino de tierra que solo veía asfalto en sueños lejanos. Mi madre, Cecilia, murió cuando yo tenía solo 11 años, dejándome al cuidado de mi padre, Severino, un hombre de manos callosas y corazón roto, que nunca logró recuperarse completamente de la pérdida. Él desapareció cuando yo tenía 17 años, dejando solo una carta confusa sobre deudas y sueños interrumpidos, obligándome a crecer antes de tiempo y a aprender que la supervivencia a veces exige más coraje que fuerza. Fue a los 19 años que conocí a Roberto, el padre de Marcos. Él tenía una sonrisa fácil y promesas aún más fáciles, hablaba de un futuro brillante en la gran ciudad donde seríamos felices para siempre. Durante 3 años, creí en esas palabras como una niña cree en cuentos de hadas. Cuando Marcos nació, pensé que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. Éramos una familia, imperfecta pero nuestra. Roberto se fue una mañana de lunes, cuando Marcos tenía solo 2 años. No hubo discusión, no hubo explicación dramática, simplemente desperté, y él ya no estaba allí, dejando solo una nota en la mesita de noche diciendo que no había nacido para ser padre, y que sería mejor así. Recuerdo quedarme parada en la puerta del dormitorio, sosteniendo ese papel con manos temblorosas, mientras Marcos jugaba en el suelo de la sala, ajeno al hecho de que nuestra vida había cambiado para siempre. En los años que siguieron, trabajé en 3 empleos diferentes para mantener nuestra pequeña casa y asegurarme de que Marcos tuviera todo lo que necesitaba. Por la mañana, limpiaba oficinas en el centro de la ciudad, por la tarde cosía ropa para las vecinas, por la noche, después de que él dormía,
hacía dulces para vender en la escuela. Mis manos quedaron permanentemente manchadas de tinta para tela y azúcar, pero mi corazón rebosaba de orgullo cada vez que veía a Marcos crecer. Inteligente, amable, decidido. Él se graduó en ingeniería con las mejores calificaciones de la clase. El día de la graduación, sentada en la primera fila del auditorio, lloré como nunca antes había llorado. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría tan profunda que parecía física, como si cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada comida que dejé de hacer para que él pudiera comer mejor, hubiera valido la pena en ese momento exacto. Fue 2 años después de la graduación que Marcos me presentó a Beatriz. Ella llegó a nuestra casa una tarde de domingo, usando un vestido caro y zapatos que costaban más de lo que yo ganaba en un mes. Era bonita, eso no podía negarlo, cabello rubio perfectamente cepillado, maquillaje impecable, uñas arregladas. Hablaba con autoridad sobre temas que yo apenas comprendía, usaba palabras en inglés en medio de las frases, y parecía estar siempre analizando todo a su alrededor, con ojos críticos. Desde el primer encuentro, sentí una tensión en el aire. Beatriz miraba nuestra casa sencilla, nuestros muebles antiguos, mi ropa casera, con una expresión que yo había aprendido a reconocer a lo largo de los años. El desprecio disfrazado de cortesía. Ella sonreía cuando hablaba conmigo, pero la sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Hacía preguntas sobre mi trabajo, mi familia, mi pasado, pero siempre con un tono que me hacía sentir como si estuviera siendo interrogada por un delito que no había cometido. Chiata o capítulo, un Ricardo estaba apaixonado. Seus ollos brillaban cuando falaba dela, suas mãos gesticulaban animadamente cuando contaba sobre os lugares que visitaban juntos, os restaurantes elegantes onde jantaban, as viagens que planejaban. Eu via meu filho se transformando, adotando gostos mais sofisticados, falando de maneira diferente, distanciándose sutilmente do mundo simples onde habíamos construído nossa vida juntos. Tentei me alegrar por ele. Tentei ver en Beatriz a mulher que había conquistado o coração de meu filho, que o facía feliz de uma forma que eu jamais conseguiria. Mas cada encontro familiar se tornaba uma prova de resistência, onde eu tinha que engolir comentários condescendentes sobre gente da roça e tradições antigas, sempre ditos como sorriso que não disfarçava o veneno por trás das palavras. O casamento foi realizado em um hotel 5 estrelas em Santiago. Eu usei o único vestido de festa que possuía, un conjunto azul marinho que había comprado para a formatura de Ricardo, e me sentí completamente fora de lugar entre os convidados elegantes de Beatriz. Seus pais me cumprimentaram com polidez fría, seus amigos me ignoraram completamente, e durante toda a cerimônia, tive a sensação de ser uma intrusa na festa de outra pessoa. Ana nasceu um ano depois do casamento. Quando a segurei pela primeira vez, com aquele rostinho perfeito e aqueles dedos minúsculos que se agarravam ao meu indicador, senti meu coração se expandir de uma forma que não sabia ser possível. Era minha neta, meu sangue, a continuação de nossa história. Por alguns meses, pensei que Ana seria a ponte que finalmente me conectaria a Beatriz. Afinal, éramos duas mulheres que amavam a mesma criança. Mas Beatriz tinha outros planos. Gradualmente, começou a limitar minhas visitas. Primeiro, eram questões práticas. Ana estava doente, tinham compromissos, era melhor eu ligar antes de ir. Depois, vieram as regras sutis sobre o que eu podia ou não podia fazer com minha própria neta. Não podia dar doces, porque não era saudável. Não podia contar certas histórias, porque eram inadequadas para uma criança moderna. Não podia ensinar as músicas que cantava para Ricardo, porque eram antiquadas. E se você está acompanhando esta história, e sentindo a dor que eu sentia, se está vendo sua própria vida refletida nestes momentos de injustiça silenciosa, saiba que você não está sozinha. Há muito mais para descobrir sobre como encontrei forças para enfrentar essa situação, e convido você a se inscrever no canal para continuar recebendo relatos como este. Histórias de mulheres que se recusaram a ser diminuídas. Aos poucos, fui sendo empurrada para as margens da vida de Ricardo. Ele ainda me visitava, ainda me ligava, ainda me beijava no rosto quando chegava,
mas havia uma distância nova em seus olhos, uma hesitação em suas palavras. Percebi que ele havia aprendido a me ver através dos olhos de Beatriz, como uma lembrança constrangedora de um passado que era melhor esquecer. A situação piorou quando Beatriz conseguiu o emprego dos sonhos em uma empresa multinacional, e eles se mudaram para a casa moderna na montanha. Era um lugar lindo, não podia negar, todo em vidro e madeira, com vista para as montanhas, decorado com móveis de design que custava mais do que minha casa inteira. Mas era frio, impessoal, sem alma. As paredes brancas não tinham fotografias de família, os sofás de couro não tinham mantas feitas à mão, a cozinha reluzente não tinha o cheiro de comida caseira. Durante meses, visitei apenas quando era explicitamente convidada, sempre me sentindo como uma estranha naquele ambiente asséptico. Beatriz recebia-me com cortesia forçada, oferecia café em xícaras de porcelana, que eu tinha medo de quebrar, falava sobre o trabalho, o trânsito, o clima, qualquer coisa para evitar conversas pessoais. Ana crescia diante de meus olhos, tornando-se mais parecida com a mãe a cada dia, falando inglês perfeitamente, estudando em escola particular, frequentando aulas de balé e piano. Eu me sentia desaparecendo. Era como se minha própria existência estivesse sendo apagada lentamente, como se todos os anos de amor e sacrifício não significassem nada diante do mundo sofisticado que Beatriz havia construído para minha família. Comecei a duvidar de mim mesma, a questionar se realmente estava sendo dramática demais, se não deveria simplesmente aceitar meu lugar diminuído e ficar grata pelas migalhas de atenção que ainda recebia. E então chegou aquela noite fatídica. Beatriz havia me convidado para jantar, um evento raro que interpretei como um sinal de que talvez as coisas estivessem melhorando entre nós. Passei o dia inteiro preparando caldeirada de camarão, usando a receita que minha mãe me ensinara, a mesma que fizera para Ricardo em todos os seus aniversários quando criança. Era minha forma de levar um pedaço do nosso passado para aquela casa fria, demonstrar que algumas tradições valiam a pena ser preservadas. Durante o jantar, tentei compartilhar histórias da minha infância, memórias doces de minha mãe e de como havíamos aprendido a transformar limitações em criatividade. Falei sobre Cecília, que inventava versos para nos fazer rir quando não havia dinheiro para brinquedos. Falei sobre Severino, que trabalhava de sol a sol mas sempre encontrava tempo para me ensinar a fazer bonecas de retalhos. Falei sobre como mesmo depois que eles se foram, essas lembranças me deram forças para criar Ricardo sozinha, para transformar nossa pobreza em riqueza de amor. Eu estava perdida em minhas próprias palavras, sentindo meu coração aquecer com as lembranças, quando o grito de Beatriz me trouxe violentamente de volta à realidade. Cala a boca, velha. E allí estávamos, en el presente, com el silêncio pesando sobre a mesa como uma tormenta. Tragué las lágrimas que amenazaban con desbordar, enderecé los hombros y me levanté de la silla con toda la dignidad que pude reunir. No dije una palabra, solo miré a cada uno de ellos. Ricardo, que aún no podía levantar la mirada del plato, Ana, que me observaba con una mezcla de vergüenza y tristeza, y finalmente Beatriz, que me miraba con una expresión desafiante, como si esperara que armara un escándalo. Pero no lo hice. Caminé tranquilamente hasta la cocina, tomé mi bolso y mi abrigo, y salí de esa casa sin decir una palabra. La lluvia había parado, y el aire nocturno estaba limpio y fresco. Respiré profundamente, sintiendo por primera vez en meses que podía llenar completamente mis pulmones. Esa noche, sola en mi casa, hice algo que no hacía desde hacía décadas. Subí al ático. Entre cajas polvorientas y muebles antiguos, encontré tesoros olvidados, álbumes de fotografías amarillentas, cartas atadas con cinta, diarios que había escrito en mi juventud. Y allí, en medio de esa arqueología de recuerdos, encontré la carta. Era un sobresellado, amarillento por el tiempo, con mi nombre escrito en la inconfundible caligrafía de mi padre. Mis manos temblaron cuando lo abrí, revelando páginas cubiertas con la letra temblorosa de Severino. Era la explicación que había esperado por más de 40 años. Mi querida Sofía, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy aquí para explicarte personalmente. Sé que mi desaparición te causará dolor, y eso me rompe el corazón, pero necesito que entiendas que lo hago por ti, no contra ti. Él explicaba sobre deudas de juego que había contraído, sobre hombres peligrosos que lo amenazaban,
sobre el miedo de que su presencia trajera peligro para mí. Pero la parte que más me conmovió fue cuando escribió sobre sus sueños interrumpidos. Quería darme una mejor educación, quería que tuviera oportunidades que él nunca tuvo, quería verme crecer y convertirme en la mujer fuerte que sabía que podía ser. Hay un baúl enterrado cerca del río seco, detrás de la vieja casa, escribía él. Dentro, encontrarás todo lo que pude guardar para tu futuro. Úsalo cuando necesites fuerza, cuando el mundo intente hacerte creer que vales menos de lo que realmente vales. Eres hija de Cecilia, que transformaba palabras en magia, y mi hija, que nunca dejó de luchar. Eres más fuerte de lo que imaginas. Por primera vez en meses, sonreí. No solo sonreí, reí a carcajadas, sola en ese ático polvoriento. Mi padre no me había abandonado, me había protegido de la única forma que sabía hacerlo, y de alguna manera, a través de esa carta antigua, me estaba dando fuerzas justo cuando más las necesitaba. Al día siguiente, cancelé todos mis compromisos y viajé de vuelta al pueblo donde crecí. El lugar había cambiado, algunas casas nuevas, una carretera asfaltada, señales de progreso que llegaron décadas después de mi partida. Pero la esencia permanecía igual, la amabilidad de la gente, la sencillez de las relaciones, la sensación de pertenecer a algo más grande que yo misma. Doña Margarita, ahora con más de 80 años, aún vivía en la casa al lado de nuestra antigua propiedad. Me recibió con lágrimas en los ojos y un abrazo que duró varios minutos. Sofía, mi niña, cuánto has crecido, y qué bonita estás, dijo ella, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente vista, realmente valorada. Con la ayuda de don Joaquín, hijo de un antiguo vecino, encontramos el baúl exactamente donde mi padre había indicado. Dentro, además de algunas joyas sencillas que habían pertenecido a mi madre, había otro tesoro mucho más valioso, decenas de poemas que Cecilia había escrito, guardados cuidadosamente en cuadernos de tapa dura. Leyendo esos versos, descubrí que mi madre había sido una poetisa talentosa, que transformaba las dificultades de la vida en belleza a través de las palabras. Había poemas sobre la maternidad, sobre la esperanza, sobre la fuerza de las mujeres sencillas que construyen mundos enteros con amor y determinación. Había hasta un poema sobre mí, escrito pocos días antes de su muerte, donde hablaba sobre la hija fuerte en la que me convertiría, sobre las tempestades que enfrentaría, y sobre la luz que siempre llevaría dentro de mí. Volví a casa transformada, no solo por los descubrimientos sobre mi familia, sino por una certeza nueva sobre mi propio valor. Yo no era solo la vieja que debería callar, era Sofía, hija de Cecilia y Severino, madre de Ricardo, abuela de Ana. Era una mujer que había sobrevivido a la pérdida, al abandono, a la soledad, y había criado a un hombre bueno y decente. Era una mujer con historias que contar, sabiduría que compartir, amor que dar. Durante las semanas que siguieron, mantuve distancia de la familia de Ricardo, no por rencor, sino por necesidad. Necesitaba reconectarme conmigo misma, antes de enfrentar de nuevo ese ambiente tóxico. Empecé a frecuentar un grupo de poesía en la biblioteca local, donde leí algunos de los versos de mi madre, y escribí algunos de los míos propios. Las otras mujeres del grupo, profesoras jubiladas, amas de casa, trabajadoras como yo, me recibieron con cariño y respeto. Fue Ana quien rompió el silencio. Apareció en mi puerta una tarde de jueves, con los ojos rojos y la mochila del colegio a la espalda. Abuela, dijo ella, ¿puedo hablar contigo? Dentro de casa, me contó sobre la atmósfera pesada que se había instalado en la casa desde aquella noche fatídica. Ricardo estaba más callado, Beatriz más irritada, y todos parecían evitar hablar sobre lo que había pasado. Pero lo que más tocó mi corazón fue cuando Ana dijo: «Te echo de menos, abuela, echo de menos tus historias, tu comida, la forma en que me haces sentir especial». Conté a Ana sobre la carta de mi padre, sobre los poemas de mi madre, sobre el descubrimiento de que nuestra familia siempre había estado formada por personas fuertes que enfrentaban las adversidades con dignidad. Sus ojos brillaron cuando leyó algunos versos de Cecilia, y por primera vez en meses sentí que estaba transmitiendo algo valioso a la siguiente generación. «Abuela», dijo Ana antes de irse, «¿podrías enseñarme a escribir poemas como esos?». Así comenzamos nuestras reuniones semanales. Todos los miércoles, Ana venía a mi casa después de la escuela,
y juntas explorábamos el mundo de la poesía. Tenía talento natural, había heredado la sensibilidad de Cecilia y la determinación que corría por nuestras venas. En pocas semanas, estaba escribiendo sus propios versos, algunos sobre la escuela, otros sobre sus amigos, algunos sobre la complejidad de ser adolescente en un mundo que parecía siempre en cambio. Lo que no sabía es que Ana estaba compartiendo nuestros encuentros con su profesora de lengua castellana, doña Elena, una mujer de mediana edad, que reconoció inmediatamente el talento de la niña. Fue ella quien sugirió que Ana participara en un concurso de poesía organizado por el colegio, y fue Ana quien tuvo la idea de invitarme a ir como su asistente especial. El día del concurso, entré al colegio de Ana con el corazón latiendo acelerado. Era un ambiente que no conocía, largos pasillos, aulas con equipos modernos, jóvenes que hablaban diferentes idiomas, y parecían tener acceso a un mundo que yo solo imaginaba. Pero cuando Ana subió al escenario del auditorio y comenzó a recitar su poema, un verso sobre raíces que alimentan flores, sentí un orgullo tan inmenso que llegó a doler físicamente. El poema hablaba de 3 generaciones de mujeres: la bisabuela que transformaba palabras en magia, la abuela que transformaba amor en fuerza, y la nieta que estaba aprendiendo a transformar ambos en arte. Cuando terminó, el auditorio explotó en aplausos, pero mis ojos estaban fijos en 2 figuras que había notado al fondo de la sala. Ricardo y Beatriz habían llegado sin avisar, probablemente alertados por Ana sobre el evento. El rostro de Ricardo expresaba una mezcla de sorpresa y orgullo. Sorpresa por descubrir el talento de su hija y orgullo por reconocer las palabras que yo había compartido con ella a lo largo de los años. Pero fue la expresión de Beatriz la que más me llamó la atención. Por primera vez desde que la conocía, parecía genuinamente conmovida, como si finalmente estuviera viendo valor en las historias antiguas que tanto había despreciado. Ana ganó el primer premio del concurso. Cuando me llamó al escenario para compartir el trofeo, sentí que estaba viviendo uno de los momentos más importantes de mi vida. Allí, ante una audiencia de jóvenes, profesores y padres, yo no era solo la vieja que debía callar. Era la abuela que había ayudado a nutrir un talento, la mujer que llevaba historias valiosas, el puente entre el pasado y el futuro. Después de la ceremonia, Ricardo se acercó con lágrimas en los ojos. Mamá, dijo, yo no sabía que tú y Ana estaban haciendo esto juntas. No sabía que nuestra familia tenía esta historia de poesía. Beatriz se mantuvo a distancia, pero podía verla observando la interacción entre Ana y yo, notando cómo su hija brillaba cuando hablaba de nuestros encuentros, de los poemas que habíamos leído juntas, de las historias que yo había compartido. Por primera vez, estaba viendo a Ana a través de mis ojos, no solo como una niña a ser moldeada y dirigida, sino como una persona compleja con raíces profundas y un potencial infinito. Fue Ana quien finalmente rompió el hielo. Mamá, dijo, dirigiéndose a Beatriz, ¿sabías que la bisabuela Cecilia escribió más de 100 poemas y que el bisabuelo Severino no abandonó a la familia, sino que se sacrificó para protegerla? La abuela me contó toda la historia, y es increíble. Lo que siguió fue una conversación vacilante pero honesta. Beatriz, por primera vez, admitió que había juzgado mal a mi familia, que había visto pobreza donde debería haber visto riqueza de experiencia, que había confundido simplicidad con falta de valor. No fue una transformación instantánea. Las personas no cambian de la noche a la mañana. Pero fue un comienzo. Ricardo, por su parte, reveló cómo se había sentido dividido todos esos años, amándome, pero también queriendo encajar en el mundo que Beatriz representaba. Creí que necesitaba elegir entre ustedes dos, confesó, pero ahora me doy cuenta de que eso fue un error. Ustedes dos forman parte de quien soy. El momento de confrontación real llegó 2 semanas después, durante una cena en su casa, una cena a la que fui explícitamente invitada por Beatriz. Había preparado lasaña, no caldeirada de camarón, pero el gesto en sí ya representaba un esfuerzo. Ana estaba radiante, Ricardo parecía más relajado de lo que había estado en meses, e incluso el ambiente de la casa parecía menos frío. Fue en medio del postre que Beatriz finalmente dijo las palabras que había esperado oír. Sofía, comenzó, con la voz ligeramente temblorosa,
necesito pedirte perdón por lo que dije aquella noche. Fue cruel, fue innecesario, y fue profundamente injusto. Ella continuó, explicando sus propias inseguridades, sobre cómo había crecido en una familia, donde demostrar emoción era visto como debilidad, donde las historias personales eran consideradas irrelevantes ante los logros profesionales. Envidiaba tu conexión con Ricardo y Ana, admitió. Envidiaba la forma en que ellas te admiran, cómo se iluminan cuando cuentas tus historias. Nunca aprendí a hacer eso. Puedes aprender, respondí suavemente. Nunca es tarde para empezar a construir puentes en lugar de muros. A partir de aquel día, nuestra dinámica familiar comenzó a cambiar gradualmente. Beatriz empezó a hacer preguntas sobre mi infancia, sobre los poemas de Cecilia, sobre las tradiciones que me gustaría transmitir a Ana. Descubrimos que, a pesar de nuestras diferencias, ambas queríamos lo mejor para las personas que amábamos. Solo teníamos maneras diferentes de expresar ese amor. Ana se convirtió en nuestra embajadora de la paz, organizando encuentros donde yo enseñaba recetas tradicionales, mientras Beatriz compartía conocimientos sobre el mundo moderno. Ricardo, finalmente libre de la presión de elegir bandos, pudo relajarse y ser simplemente él mismo, un hombre que amaba a su madre y a su esposa, que respetaba tanto sus raíces como sus sueños. No fue un final de cuento de hadas. Aún había momentos de tensión, aún había diferencias de opinión, aún había ajustes que hacer, pero también había respeto mutuo, también había comprensión, también había amor, un amor más maduro, más consciente, más fuerte por haber sido probado y haber sobrevivido. Meses después, cuando Ana decidió hacer una presentación en la escuela sobre mujeres inspiradoras de mi familia, incluyó tanto a mí como a Beatriz. Habló sobre Cecilia, la poetisa que transformaba el dolor en belleza, sobre mí, la madre que transformaba las limitaciones en oportunidades, y sobre Beatriz, la profesional que estaba aprendiendo a equilibrar la ambición con la sensibilidad. Sentada entre el público ese día, escuchando a mi nieta hablar sobre nuestra familia como un ejemplo de fuerza femenina a través de las generaciones, sentí que había llegado a un lugar de paz. No era la paz de la resignación, sino la paz de la victoria de una mujer que se había negado a ser menospreciada. Aprendí que la dignidad no es algo que otros puedan quitarte, es algo que llevas dentro, independientemente de cómo te trate el mundo. Aprendí que la fuerza no está en gritar más alto que tus antagonistas, sino en mantener tu integridad, cuando todo a tu alrededor parece estar desmoronándose. Aprendí que el amor verdadero a veces exige establecer límites, exige valorarte lo suficiente como para no aceptar un trato irrespetuoso. Pero quizás la lección más importante que aprendí fue que nuestras historias, incluso las que parecen simples, incluso las que el mundo considera irrelevantes, tienen poder, conectan generaciones, construyen identidad, ofrecen sabiduría, y cuando compartimos esas historias con amor y orgullo, se convierten en puentes entre mundos que parecían incompatibles. Hoy cuando veo a Ana escribiendo sus propios poemas, cuando veo a Ricardo más cómodo con sus raíces, cuando observo a Beatriz, intentando comprender las tradiciones que antes despreciaba, sé que aquella noche terrible no fue el fin de algo, fue el comienzo de una versión más honesta de nuestra familia, donde cada voz tiene valor, donde cada historia merece ser escuchada, donde el respeto no es negociable. Y yo, Sofía, ya no soy la vieja que debería callar, soy la matriarca que encontró su voz, la mujer que transformó la humillación en poder, la abuela que enseñó a su nieta que la dignidad es un tesoro que nadie puede robar. Solo nosotras mismas podemos elegir renunciar a él. La fuerza del silencio, descubrí, no está en callar ante la injusticia, está en elegir cuidadosamente cuándo y cómo usar tu voz, en saber que algunas batallas se ganan no con gritos, sino con la demostración consistente de quién eres realmente. Y quién soy yo es una mujer digna de respeto, portadora de historias valiosas, merecedora de amor, y nadie, nunca más, me hará olvidar eso.